Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más preparados para tener otro estudio bíblico. Hoy también vamos a estar estudiando la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Génesis. Tenemos una serie en marcha en la que, queremos estudiar el Pentateuco y hemos comenzado por Génesis y ahí estamos en el capítulo 6, vamos a comenzar hoy. Hemos llegado hasta el capítulo 5, hablando el último día de Enoc. Y hoy pues vamos a entrar en el capítulo 6, que es el capítulo pues que ya nos va a meter en el tema del diluvio. Pero antes, en los primeros versículos, hay un tema que creo que es interesante, porque es uno de esos temas que tienen más de una versión, puede ser polémico. Entonces, confiando en el Señor, en que Él sea quien nos dirija, como siempre, cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, pues estar confiados en que sea el Señor el que nos guíe y nos enseñe todas las cosas. Esa es nuestra confianza. Así que, antes que nada, lo que vamos a hacer es una oración. Así le pedimos al Señor que Él nos guíe, que Él nos dirija, y ya nos ponemos con el estudio, si os parece bien. Gracias, Señor, por otro día, un día más que tú nos has dado para que lo podamos vivir. Gracias, Señor, cada día tu misericordia se muestra entre toda la humanidad. El planeta Tierra sigue aportando lo que los hombres necesitan para vivir, con el aire, el calor del sol, el fruto de la tierra. Tu misericordia es grande para con todos nosotros. Pero además estamos ahí, tus hijos, aquellos que hemos creído en ti, los que hemos recibido la promesa de la salvación. Y sabemos que como hijos tenemos la necesidad de venir una y otra vez a tu presencia para escuchar tu voz. Y cada día que lo hacemos, primero te pedimos a ti que nos dirijas. Porque queremos, Señor, que este tiempo no sea solamente una cosa de hombres, sino queremos presentar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro espíritu, presentarlo delante de ti para que este tiempo esté guardado, dirigido por ti, y que todo lo que hablemos pues venga, Señor, del Espíritu Santo, que sea Él quien nos enseñe todas las cosas. Queremos escuchar tu palabra tal como tú, Señor, quisiste dejar el mensaje. Y para ello pues te necesitamos, porque no todo siempre, Señor, está claro. A veces hay temas que están confusos o hay diversidad de opiniones, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes a la verdad, y confiamos en ti, y no confiamos en nuestra propia sabiduría ni en nuestro discernimiento, sino que confiamos que tú, Señor, tienes el poder de tomar nuestro ser en el Espíritu, abrir nuestros ojos y recibir todo lo que tú, Señor, nos quieres decir. Padre, quedamos en tus manos y yo te doy gracias por mis hermanos que verán este estudio en directo o en diferido, y te pido una bendición especial para cada uno. Gracias, y te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues ahí estamos. Preparad vuestras Biblias, que ya nos vamos a poner con el estudio. Antes veremos a ver los saludos de los hermanos que escriben en directo en el chat. Ya sabéis que el estudio es en directo por Facebook todos los días de lunes a jueves a las 8 de la tarde, los viernes a las 6 de la tarde y sábados y domingos a las 9 de la noche. Entonces, los que están en directo, si quieren, pueden interactuar. Podéis preguntar, podéis aportar alguna sugerencia, o al empezar, muchos hermanos saludan y nos tomamos estos segundos para leer los saludos de los que escribieron. Yoli y Gaby han escrito, nuestros hermanos Gabriel y Yolanda. Buenas noches, queridos, bienvenidos. Andrea, bendiciones, buenas noches. Beatriz, buenas noches. Beatriz, bendiciones también para ti.
José Luis, buenas noches. También está ahí nuestro hermano saludando. Bendiciones, iglesia, dice. Y Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Qué bien que es para todos. No ha dejado a nadie fuera. Paco, Rosario, buenas noches. Un abrazo fuerte también para vosotros. José Luis vuelve a escribir y dice, Maranata. Sí, es verdad, el Señor viene. Manoli dice, buenas noches, querido pastor y hermanos, bendiciones. Pues bienvenida, Manoli, también. Y todos los demás que están por ahí conectados y los que se están conectando, y un abrazo fuerte también a los que no lo pueden ver en directo, pero lo verán en diferido en algún momento. Bien, como hemos dicho, estamos en Génesis capítulo 6, ahí comenzamos. Seguimos la serie que estudiamos el libro de Génesis. Y bueno, después de haber hablado de Enoc el último día, ahí continuó la genealogía que viene desde Set, el hijo que sustituye a Abel, porque Caín, siendo el primogénito, pecó, quedó desheredado de este derecho de la primogenitura. Y entonces, después de Enoc, ahí se nos dice que engendró a Matusalén, Matusalén a Lamec, después de Lamec engendró a Noé, y entonces ahora la genealogía pues nos va a meter ahí en el diluvio. Después dice que Noé engendró con 500 años a Sem, Cam y Jafet. Dice eso el texto, ¿no? Parece a veces como dice, si hasta los 500 años no tuvo hijos. Suerte del que vive 900, 800 o 900 años, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Me voy a tomar 500 años de tranquilidad, sin hijos. Es como cuando una pareja dicen, vamos a esperar un poco para tener hijos. Algunos los tienen muy pronto después de casarse, siendo jovencitos. Sobre todo años atrás. Ahora ya es un poco distinto. Se lo piensan más nuestros jóvenes. Pero aquellos que los quieren tener pronto, bueno, está bien. Y otros dicen, vamos a esperar un poco más. Esperan a los 30 años, 30 y tantos años. Pero claro, es un problema. Si esperas mucho, primero que no podrás tener a lo mejor muchos, si quisieras tener muchos hijos por la edad. Y después es que tus hijos, cuando crezcan, sean jovencitos, sean adolescentes, jóvenes, pues tú ya serás demasiado mayor para disfrutar y hacer cosas con ellos, ¿verdad? Pero si vives 900 años, pues entonces sí, dices, vamos a esperarnos unos 500 años para tener hijos. Eso dice el versículo. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahora entramos en el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y nos detenemos ahí y vamos a analizar este texto. Como hemos dicho, aquí aparece un misterio, vamos a decirlo así. Hay un lenguaje que puede resultar un poco confuso, y de ahí que este pasaje pues tiene dos interpretaciones que vamos a comentar. A nosotros siempre nos interesa tratar de averiguar en todos los textos cuál
es la verdad ante pasajes que pueden estar ahí un tanto confusos, nublados. Pero en algunos casos, si el tema que se está tratando en el pasaje no tiene más trascendencia que simplemente unos datos que se aportaron ahí dentro de un contexto histórico, pues bueno, no nos preocupa si podemos llegar a resolver el significado y vemos que hay una teoría que tiene más peso que otra, aunque nos quedemos en una confusión, como no son temas que tratan cuestiones doctrinales importantes, bueno, pues no tiene más trascendencia. Pero bueno, si la Biblia nos explica cosas, ahí sí, vamos a investigar, vamos a ver qué es lo que dice este texto. Como habréis visto, pues aquí hay, vamos a decir que es un texto misterioso, porque nos habla, dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, recuerda que dijimos que en estos capítulos de Génesis, como en casi toda la Biblia pasa así, la Biblia no es rigurosa en cuanto a llevar un orden cronológico. La Biblia va hablando de la historia, pero se detiene de pronto para contar algo que sucede ahí, dentro de la misma historia. Se detiene y entonces explica algo que ocurrió ahí dentro de la misma historia y después, más adelante, puede reenganchar en la línea histórica y continuar explicándonos cosas. Entonces no es que hasta el capítulo 6 los hombres no se estaban multiplicando. No, ahora lo que Génesis 6 nos quiere llevar a mostrarnos el tema central de este pasaje es la maldad de los hombres que han adquirido unos niveles ya sin justificación ninguna, y entonces Dios, al ver esto, va a traer un diluvio sobre la humanidad. Y ahí pues se nos habla que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y aquí aparecen esas dos versiones distintas. Hay una versión que dice que los hijos de Dios, que dice en el versículo 2, se refiere a los ángeles de Dios, seres angelicales, que dejaron su esfera apropiada, dejaron lo que ellos eran, su naturaleza, para llegar a las mujeres, casarse con ellas, tener relaciones sexuales con ellas, con las mujeres del mundo, las hijas de los hombres, serían esos, y que de eso nació esa raza de gigantes que dice después en los versículos a continuación. Esa es una teoría. Claro, esta es una teoría fantástica. Son de esas teorías que a todos nos gusta ver por ahí por la Biblia, ¿no? Si estamos leyendo siempre esas historias que, bueno, nos resultan siempre, pues, más o menos lo que siempre ocurrió en la humanidad, que hubo por aquí uno, que hubo unos pueblos por allá, que la maldad del hombre se por aquí, que, bueno, y de pronto tú vas leyendo ahí la historia y de pronto alguien te dice, sí, porque los ángeles vinieron a la tierra, se allegaron a las mujeres y de ahí pues engendraron una nueva raza de gigantes. Dices, esto es interesante. Es un tema así pues diferente, ¿no? En la Biblia, y siempre esos misterios pues generan atracción. Aquí dice, y a uno pues le gusta meterse en esas cosas. Entonces yo entiendo pues que esta teoría sea popular entre los que estudian la Biblia, porque como se sale de lo normal, de lo común, pues esas cosas gustan. Pero bueno, vamos a analizarlo, a ver si este argumento realmente tiene un fundamento bíblico para creerlo, o por el contrario no, y lo desechamos. Vamos a investigar a ver un poquito. ¿Realmente el texto quiere decir eso? Que las hijas que les nacieron a los hijos de los hombres, viendo los hijos de Dios, y aquí se refiere que eran ángeles, las tomaron para sí como mujeres, escogiendo entre todas, y que de eso nació una raza de gigantes. El texto, ya hemos dicho, no está claro. Ahora lo analizaremos también un poquito más. Pero la pregunta es, los que tienen esta teoría, los que afirman esta teoría, ¿en qué se fundamentan? Si es solo en este pasaje, pues hay muy poca sustancia. Aparte que ahora cuando lo estudiemos un poquito a fondo vamos a ver que hay cosas que irían contra creer que esto es así. Entonces, siempre que lancemos una teoría en la Biblia ante un texto que no esté del todo claro,
tenemos que tener un fundamento, por lo menos para formular esa teoría, porque si no nos podemos imaginar lo que querramos. Porque no nos podríamos imaginar aquí que los hijos de Dios era una raza que Dios había creado en un universo paralelo que vino. A la hora de imaginarnos cosas, pues nos podemos imaginar lo que querramos. Pero nos decimos, si formulamos una teoría tendremos que tener algo, ¿no?, sobre qué basar eso. Entonces, ¿en qué se basan los que afirman esto? Bueno, pues tienen por ahí algún texto. Vamos a verlo, a ver, y lo someteremos todo a juicio. Primero, ellos utilizan dos versículos que hay en los dos primeros capítulos del libro de Job. Job capítulo 1 y en el capítulo 2, podemos ver primero en el capítulo 1 y en el versículo 6, que dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, bueno, ahí dicen los que respaldan esa teoría, dicen que aquí se le llama hijos de Dios a los ángeles de los cielos, entre los cuales también estaban ángeles caídos, como Satanás. En el capítulo 2 y versículo 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Nuevamente, por segunda vez, el texto de Job se refiere a los ángeles de los cielos y a los ángeles caídos como hijos de Dios. Entonces, este es, podríamos decir, el principal argumento. Después, también tienen por ahí un par de versículos en Judas. Vamos a ir a leerlos. Vámonos allí al otro lado de la Biblia, desde Génesis. Nos vamos al final, porque Judas ya es el penúltimo libro, o en este caso carta, de la Biblia. Y en la epístola universal de San Judas, apóstol, dice en el versículo 6 y 7: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Este es el otro texto que se utiliza para relacionarlo con aquel que se dijo allí en Génesis, diciendo que eran los hijos de Dios, eran los ángeles que vinieron y se acostaron, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, las hijas de los hombres. Y aún podemos ver otro texto que utilizan para afirmar todo esto, y nos volvemos a Génesis, y en este caso al capítulo 18, porque ahí el pasaje que tenemos que considerar es aquel en el que se aparecen unos ángeles de Dios, y estos terminarán yendo hasta Sodoma y Gomorra. Primero aparecen a Abraham junto con Dios, con Jehová, o el ángel de Jehová. Dice Génesis 18, versículo del 1 al 5, después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Nota, apareció Jehová a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. O sea, estaba Jehová, pero había alguien más. Más adelante el texto nos aclara que eran 2 ángeles de Dios. Dice, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Un poco más adelante, después de todo lo que ahí se habla, y Dios habla con Abraham, y bueno, hay muchas cosas por acá interesantes, Dios se apartó ya, Jehová se apartó de Abraham, y los 2 ángeles de los cielos, dice
capítulo 19, versículo 1 en adelante, lo que hicieron. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Uy, 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 uy. Hablaban así un poco, ¿sabes? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Los de Sodoma y Gomorra, ya sabes que estas dos ciudades tipifican todos los vicios, sobre todo los vicios sexuales, toda la maldad, toda la corrupción, todo esto. De hecho, Sodoma, la palabra sodomita viene de ahí. Y ahí pues la homosexualidad y la depravación, el libertinaje sexual, estaba todo por ahí. Y estos pues se enteraron, alguien los vio, y se enteraron que en la casa de Lot han venido dos forasteros, dos jóvenes. Y seguro que dijeron: oh, son guapísimos. Claro, imagínate, ángeles de los cielos, ¿no? Todos querían conocerle. Dice que toda la ciudad, todos los varones, toda la ciudad rodearon la casa de Lot. ¡Sácalos! No te los guardes para ti solo, sácalos, que los queremos conocer. Y dijo, versículo 7, y dijo Lot: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Eran dos hijas vírgenes. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y las dos hijas dijeron: gracias, padre. Oh, qué padre más bueno tenemos. O sea, la Biblia cuenta las historias tal como pasaron, ¿eh? O sea, no es que todo lo que cuenta la Biblia es que esto era la voluntad de Dios. No, no, la Biblia te cuenta la historia tal como pasó. Y evidentemente los que somos padres, lees esto y dices: hombre, Lot, vaya con Lot, ¿no? Dejad a mis dos huéspedes aquí tranquilos. Mira, si queréis a mis dos hijas, haced con ellas lo que quisierais. Bueno, no sé cómo fue la relación a partir de ese momento de las hijas de Lot con su padre. Bueno, sabemos cosas. Pero ahora no voy a entrar en esos temas. Ya llegaremos avanzando en el estudio del texto. Pero sin duda, pues a nosotros nos se revuelve un poco ahí, ¿no? Pensar lo que Lot está ofreciendo. Pero, por otra parte, se entiende que en este tiempo siempre había un sentido de la responsabilidad grandísimo a la hora de cuidar a los huéspedes que alojabas en tu casa. Y Job además entiende y sabe que estos dos huéspedes no son dos hombres corrientes, porque al recibirlos dice que se inclinó hacia el suelo, les rogó: señores, venid a mi casa y tal. O sea, él entiende que estos hombres vienen enviados por Dios, son algo, no sé si él está pensando son ángeles de Dios, pero sí que hay un reconocimiento. Entonces, ese temor que Lot siente, vamos a tratar ahí de no dejarlo tan malo a Lot, no en el sentido de que ofreció a sus hijas, sino que ese respeto tan grande que él siente, el temor tan grande que siente hacia estos dos hombres que han venido, lo lleva a hablar de esta forma. ¿Pero qué ocurrió a continuación? Pues dice que ellos respondieron: ¡quita allá! Y añadieron, tiene el versículo 9, vino este extraño para habitar entre nosotros, se refieren a Lot, él era un extranjero en esa tierra, ¿no? Y ahora, dice, se tiene que erigir en juez.
nos va a decir a nosotros lo que podemos y no podemos hacer. ¿Quién se ha creído que es este Lot? Ahora te haremos a ti más mal que a ellos. Y hacían gran violencia contra el varón, contra Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Estaban allí golpeándole a Lot, querían romper la puerta. Pero a ver, estamos hablando de dos ángeles de Dios. No eran gente indefensa. Así que lo primero que hacen es que los dos varones alargaron la mano y metieron a Lot para adentro. No nos describe, la Biblia no es una novela o un libro que describe todo. La Biblia nos lleva a las enseñanzas, punto. Pero ahora trata de imaginártelo. Yo oía un alboroto tremendo en la puerta, estaban intentando romperla, estaban golpeándole a Dios, había un tumulto allí de un montón de gente. Yo me imagino a los dos varones, a los dos ángeles. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Con su poder. Dejaron a la gente allí congelada, o simplemente hicieron así, se cayeron todos para atrás, no sé. Pero el caso es que cogieron a Lot y dijeron, entra en casa. ¿Y a todos los demás qué? Cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Hay alguien más aquí viviendo? Yernos, tus hijos, tus hijas, todos los que estén en tu casa, tenéis que iros, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Dios nos ha enviado para destruirlo. Y ahora yo me río de los de Sodoma y Gomorra. Se pensaban que podían llegar ahí y coger a los dos ángeles de Dios. Claro, ellos no eran conscientes. Los veían dos varones guapísimos que vinieron ahí. Qué ingenuos, qué ingenuo es el ser humano que piensa que se puede burlar de Dios, ir contra Dios y hacer lo que quiera, que pueden maltratarnos a los hijos de Dios o pueden ir contra la iglesia o aún ridiculizar a los que creemos. Bueno, pobrecitos, no sentimos temor, sentimos lástima. Estos estaban ahí para destruir Sodoma y Gomorra. Todos estos iban a morir, iban a ser destruidos. ¿Por qué no los mataron ya? Bueno, todo está programado. De momento, para que nos dejen tranquilos, déjalos ciegos. Y ahí se quedaron todos ciegos, no veían nada. Imagínate. Pero bueno, vamos a la historia, a donde nosotros estamos. Estos son los textos, el de Job 1.6, el de 2.1, el de Judas, versículo 6.7, y este texto de Génesis, los argumentos para decir que a los hijos de Dios que se refiere en el capítulo 6 de Génesis son ángeles de Dios, y que estos se llegaron a las hijas de los hombres, tuvieron relaciones con ellas y les nacieron una raza de gigantes. Ahora nuestro trabajo es averiguar si realmente esto es así, estos textos lo justifican, hay una base para poder formular esta teoría y creerla, o por el contrario no. Bien, hay contras a la hora de poder sostener los textos que hemos leído para justificar esto. Primero, mira, estos textos que hemos leído no son definitivos. Ninguno de ellos nos deja claro que haya ángeles que puedan venir y tener relaciones sexuales con mujeres. Ninguno de estos textos nos deja claro. Algunos dirán, sí, no, pero fíjate, ahí este pasaje que hemos leído de Sodoma y Gomorra. Los de Sodoma querían abusar de ellos, querían tener relaciones sexuales con ellos, los veían como hombres realmente. Sí, pero no nos olvidemos que la Biblia dice que los ángeles de los cielos son espíritus ministradores. Cuando estos ángeles toman forma humana es porque Dios obra y hace un milagro, porque esa no es su forma normal. Ellos no son así, no tienen esa forma, son espíritus ministradores. ¿Qué dice la Biblia que es Dios? Dios es espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer.
Pero Cristo le ha dado a conocer a Dios de una forma visible en dos momentos distintos en la historia, en el tiempo. Una es la que vemos en los evangelios. Y el Verbo se hizo carne. Dios vino, habitó entre nosotros. Eso significa su nombre, Emmanuel. Dios con nosotros. Y entonces le pudimos ver caminando entre nosotros como hombre. Pero en el Antiguo Testamento a Dios nadie le vio jamás, pero de pronto Dios sí que se manifestó. Y acabamos de leer el pasaje de Génesis 18, cuando Dios se le aparece a Abraham. Entonces, Dios toma forma humana, porque Dios no se limita a un cuerpo humano, es mucho más que eso. Pero de las tres personas de la Trinidad, Jesucristo, dice la Biblia que es el que ha dado a conocer a Dios así de una forma visible. Así que cuando Dios se mostraba con forma humana, era Cristo mostrando la persona de Dios con la fisonomía humana. Eso no quiere decir que Dios tiene esa forma humana. Jesús aún no vino, no nació como hombre, y después de resucitar él recibió su cuerpo glorificado. Cristo dijo: Padre, recíbeme ahora contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, él existió desde siempre, él tenía su forma desde siempre. Cuando él se mostraba de forma humana, eso era, vamos a decir, un milagro. Hay una palabra que define esto, que es teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios visible. Dios se aparece, Dios se muestra como hombre. Pero Dios no es hombre, dice la Biblia. Dios no es hombre ni es hijo de hombre, dice. Entonces, en esta escena vemos a Dios que se manifiesta como hombre y vemos a dos ángeles de Dios que se manifiestan como hombres. Pero ninguno de ellos es hombre. Solo que para poder interactuar con los hombres, primero con Abraham y después con Lot, adquieren esta forma. Y eso lo hace Dios. Y vemos en la Escritura que cuando aparece eso, ángeles tomando una forma de hombre, siempre vienen enviados de Dios. No vemos a demonios en ningún pasaje de la Biblia que de pronto puedan encarnarse, tomar forma humana. Algunos dirán, entonces el anticristo es un hombre que es poseído por Satanás. Y después parece que muere y Satanás sigue poseyendo ese cuerpo, ¿vale? Pero no encontrarás en la Biblia ningún caso en el que haya demonios que a voluntad propia puedan mostrarse como hombres. Entonces todo esto que estoy explicando va contra esta teoría. O sea, no son textos definitivos. No tenemos una explicación que nos deje así diciendo, pues sí, ves, sí que puede ser al leer estos textos, ¿no? En los versículos de Job 1:6 y 2:1, cuando se habla de los ángeles de los cielos como hijos de Dios, bueno, también la Biblia habla de creyentes y de Israel como hijos de Dios. Ahora después lo vamos a leer algunos versículos. Entonces, nuevamente, eso no es concluyente. O sea, porque en un texto se refiere a los ángeles creados como hijos de Dios, no quiere decir que siempre que en la Escritura se hable de hijos de Dios, se refiere a los ángeles. No, las reglas de la hermenéutica dicen que todo texto tiene que ser interpretado dentro de su contexto inmediato. Porque aquí en un texto diga una cosa y en otro que se encuentra allí bien lejos diga otra distinta, no los podemos conectar esos dos textos así sin más, porque si no simplemente lo que estamos haciendo es una manipulación, estamos tratando de justificar lo que dice aquí con algo que dice allí aunque no tenga nada que ver. Y tenemos que ser serios a la hora de interpretar. Y entonces el texto de Judas, ¿qué? Porque es el otro que teníamos. Allí parece que también está diciendo, ¿no? Me voy a volver allí a Judas otra vez donde hemos leído antes. Y ahí estábamos leyendo en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra.
las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien, los que respaldan esa teoría que estamos hablando ahora, dicen, ¿ves aquí? En Judas dice que los ángeles perdieron su dignidad y justo menciona Sodoma y Gomorra como aquellos que también estaban en su fornicación y en sus vicios que van contra naturaleza y todo. Y entonces algunos dicen, este texto está conectado con Génesis 6, eso de que los ángeles perdieron su dignidad cuando se hicieron hombres y se llegaron a las hijas de los hombres. Pero el texto no dice eso. Simplemente yo me estoy imaginando que puede estar conectado uno con otro. Pero si tratamos de interpretar el texto donde está en su contexto, ¿de qué nos está hablando Judas? ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Está hablando de la maldad de los hombres. Está hablando de los falsos creyentes, lobos disfrazados de oveja, falsos predicadores. Está hablando de la naturaleza malvada del ser humano. Y dentro de ese tema, fíjate un poquito más atrás, en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando de que en la Iglesia se han metido personas que parecen creyentes, pero que niegan las cosas santas que vienen de Dios. Y al hablar de eso en ese contexto dice, y os quiero recordar que ya que una vez lo habéis oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y los ángeles que no guardaron su dignidad. O sea, lo que está diciendo el autor es, os quiero recordar que esto que ocurre en la Iglesia no es nuevo. No os extrañe que dentro de la Iglesia se meta gente que parecen cristianos, pero que, como va a decir más adelante, son como son gente malvada, son mentirosos, son blasfemos, o sea, que no se extrañe, porque también en el antiguo Israel Dios salvó al pueblo, lo sacó de Egipto, lo escogió para sí, pero después muchísimos no creyeron y Dios los tuvo que destruir, quedaron en el desierto. Y no os olvidéis que hubo ángeles a los que Dios creó y los tenía en su servicio, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. No está diciendo que dejasen de ser ángeles y se convirtiesen en hombres, no dice eso el pasaje. Por el contexto estamos entendiendo que dice que no guardaron su dignidad, su morada, estar en la presencia de Dios, sino que se rebelaron contra Dios. Abandonaron su propia morada, o sea, lo que significaba vivir como santos, o sea, en santidad, en obediencia a Dios, en su presencia, abandonaron eso, se rebelaron contra Él. ¿Y qué hizo Dios? No los envió a la tierra a que se montasen ahí un romance o una orgía con las mujeres. No. Dice que los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso es lo que dice el texto. Y si dice esto el texto, este texto no nos sirve para justificar lo de Génesis 6. Porque la Biblia se tiene que interpretar según las reglas de la hermenéutica. O sea, un texto está dentro de un contexto, un texto dice lo que dice. Si dice aquí que los ángeles los está utilizando como un ejemplo de que si en la Iglesia hay gente que parece pero no son, también pasó en Israel y hasta pasó con los ángeles de los cielos, así que no te extrañe. Y esos ángeles que se rebelaron y pecaron, Dios los encarceló. Están reservados para el día del juicio, no están por ahí acostándose con las mujeres. Así que este texto no nos vale. Y entonces, ¿por qué dice lo de Sodoma y Gomorra? Bueno, sigue hablando de ejemplos, como en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellos, los que vivían en Sodoma y Gomorra, fornicaron y fueron contra los vicios que iban, en pos de vicios que iban contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo por fuego eterno. Aquí cita
a Sodoma y Gomorra no por relacionarla con ángeles, no. El tema no es ese. Aquí cita Sodoma y Gomorra para mostrar que todo lo malo al final pasa por el juicio de Dios y estas dos ciudades fueron destruidas. Eso es. Así que de pronto todos los textos que podríamos haber utilizado para justificar que en Génesis 6 los hijos de Dios se pueda referir a ángeles y que estos ángeles tomaron forma de hombres y se acercaron a las mujeres y tuvieron hijos con ellas y de esos hijos salieron gigantes, pues resulta que no tenemos nada. Volvemos a estar en el mismo texto con las manos vacías porque no tenemos argumentos y aún los vamos a desmontar más estos argumentos. Quiero recordarte lo que dijo Jesús en Mateo 22:30. Para mí solamente esto ya sería suficiente para descartar esta teoría, porque Jesús no hablaba por hablar ni hablaba para confundir. Lo que Jesús decía era la absoluta verdad, no te quepa la menor duda. Y en Mateo 22:30 Jesús dijo: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí esto le están preguntando a Jesús sobre lo que pasará cuando nos muramos. Le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Entonces hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, y de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. ¿En la resurrección? ¿De cuál de los 7 será la mujer? Ya que todos la tuvieron. Mira lo que les preocupaba a estos, ¿no? Yo sé que en algunos matrimonios también están preocupados. Y en los cielos todavía seguiremos casados. Hay grandes preocupaciones por ahí entre algunos. ¿Qué dijo Jesús? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Notas? Errando las Escrituras, pero también el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que cuando estamos en los cielos, parece que las cosas van a ser distintas. No va a haber, por lo menos de la misma forma que en la tierra, esa forma, ese formato de que un hombre y una mujer se casan y tienen relaciones y tienen hijos. Y en los cielos parece que va a ser distinto. Que eso no quiere decir que no nos conozcamos ni tengamos unos vínculos de unión sujetos a los vínculos que tuvimos en la tierra. Porque algunos también están preocupados por lo contrario. Están los que se preocupan en sentido negativo. Y tengo que aguantar toda la eternidad a mi pareja. Están esos y están los que están súper enamoradísimos y la preocupación es la contraria. Y en los cielos ya no vamos a estar tan unidos, ya no nos vamos a querer tanto. No, pues si yo te prometo amor eterno y más allá de... Están las dos preocupaciones, ¿no? Bueno, el formato no es igual que aquí. Y el ejemplo Jesús lo usó para decir, seremos como los ángeles de los cielos. Claro, los ángeles de los cielos son espíritu. Nosotros no seremos espíritu, tendremos cuerpo, pero la Biblia habla de cuerpo espiritual. O sea, será un cuerpo como parecido al que tenemos ahora, pero glorioso, como el de Jesús cuando resucitó. Un cuerpo extraordinario que ni nos podemos imaginar. Pero entonces que habrá vínculo de unión, habrá el amor que aquí en esta vida nos hemos tenido, la unión que hemos tenido con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, con el parentesco en la eternidad, ¿tendrá que ver? Bueno, pues os puedo decir que sí. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque hay un texto en la Biblia. Y lo utilizamos hace poco. Es el texto que Jesús citó
cuando se refirió al rico y a Lázaro. Y ahí se nos dieron detalles muy ricos. Si no tuviésemos ese texto, no podríamos decir que si los muertos no pueden pasar de aquí a allá, que qué pasa cuando un creyente se muere y cuando un no creyente se muere. Un texto que refirió Jesús y nos aclaró un montón de cosas. Y una de ellas es esa. Porque dice allí que el rico que está en el Hades sufriendo, resulta que tiene preocupación por sus hermanos, por sus padres, por sus seres queridos que quedaron en vida. Y ni siquiera es un creyente que murió y está bendecido y está en la presencia de Dios. Encima es uno que en la vida fue el más egoísta del mundo, porque ni compartió así con el pobre Lázaro, pero ahora resulta que en el sufrimiento sí que le preocupan sus familiares. O sea que ahí se está demostrando que hay un vínculo. Ahí se demuestra que, porque también podía haber dicho, envía a alguien que le hable a toda la humanidad, pero no, él especifica. O sea, su principal preocupación es por los que aquellos que en vida estaban cerca de él, a los que amaba. Así que en base a eso, pues podemos decir perfectamente que sí, claro, cuando nos muramos, cuando estemos en el paraíso en espíritu, nos reconoceremos, pero sobre todo cuando estemos en la eternidad con cuerpos nuevos y glorificados, los vínculos que establecimos en la tierra parece que permanecen, evidentemente con otra dimensión, sin egoísmos, sin maldades, sin celos, sin historias, amor perfecto, absoluto. Y eso se amplía a todos. O sea, vínculos sí, pero sin límites. Es un misterio muchas cosas, pero siempre lo que vendrá superará nuestras expectativas en positivo, siempre. Entonces, aquí vamos a hablar del texto. Génesis 6 también está en un contexto. Ah, sí, Víctor. Ah, no me había dado cuenta, dirá alguno por ahí. Hombre, pues sí, ¿verdad? Génesis 6 está en un contexto. ¿Y en qué contexto está Génesis 6? Pues mira, venimos del capítulo 4, la genealogía de Caín, la maldición sobre Caín. Capítulo 5, la genealogía de Set, el sustituto de Abel. Caín representa la maldad, los que no creen en Dios. Sus ofrendas, su pecado, el destierro de Dios. Caín tipifica eso. Aquellos que han escogido no creer en Dios, no hacer su voluntad, no seguirle, no obedecerle. Set tipifica a los que creen, a los que les sirven, a los que se convierten en sus hijos. Entonces, el contexto del capítulo 6 nos habla de los descendientes de Caín y de los descendientes de Set. Por lo tanto, aquí este capítulo 6, versículo del 1 en adelante, estaría describiendo la unión entre estas dos líneas genealógicas. Los hijos de Dios serían los descendientes de Set y las hijas de los hombres sería un término para referirse a la descendencia de Caín. La palabra ángeles no aparece en el pasaje, no está en el capítulo 6. La palabra ángeles en el hebreo o en el griego, la traducción al castellano vendría a ser mensajeros, enviados. Y esa palabra no aparece aquí en este pasaje. Y cuando la Biblia habla de ángeles, ¿cómo sabemos a quién se refiere? La misma Biblia se suele explicar. Cuando se refiere a los espíritus ministradores o a los espíritus ministradores caídos, suele utilizar más adjetivos, utiliza otras palabras. Hoy hemos leído y lo hemos leído así: los ángeles de Dios, los ángeles de los cielos, los ángeles creados. Entonces sabemos a quién se refiere. Pero cuando la Biblia dice solo ángeles, hay que ver en el contexto a quién se está refiriendo, porque pueden ser hombres, perfectamente hombres o creyentes. Entonces, aquí la palabra ángeles no se encuentra en el contexto. En cambio, en el versículo 3 al 5, ahí se está hablando de los hombres y de la iniquidad de los hombres, del pecado de los hombres.
Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí se está hablando de los hombres. Después sigue, habrá gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, después de ese acontecimiento. O sea, el acontecimiento, perfectamente según el contexto, los hijos de Dios, descendientes de Set, con las hijas de los hombres, descendientes de Caín. Después de que ocurrió esto, esa mezcla, la Biblia enseña un principio. Es un principio que Dios le transmite a su pueblo Israel. No os mezcléis con los idólatras, con los incrédulos, porque correréis el peligro de volveros también vosotros así, de corromper el linaje. No os mezcléis. En el Nuevo Testamento la Biblia dice, no te unas con un yugo desigual. Es el mismo principio, solo que desde otra perspectiva, con otro lenguaje. No te mezcles con alguien que no sea como tú. Creyente, temeroso de Dios, con visión de servirle. No, porque será imposible. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Ese principio está siempre en la Escritura, siempre se mostró así. Siempre Dios ha mostrado que tenemos que permanecer fieles a aquello a lo que Dios nos llevó. Entonces, en este pasaje, en todo este contexto, no se habla de ángeles, pero se habla de hombres, y sí, en medio se habla de gigantes, pero no lo relaciona directamente con los ángeles, supuestos ángeles, los hijos de Dios. No lo relaciona directamente con ellos, porque dice, había en la tierra en aquellos días gigantes. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, pero no está hablando de los gigantes, no dice y les engendraron gigantes. A estos que engendraron sí que refiere de ellos que fueron valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. ¿De dónde salieron los gigantes? Razas. El ser humano es una especie. Y dentro de cada especie puede haber diversidad, puede haber diferencias. Nosotros en el reino animal distinguimos esto. Está la especie de todo lo que son los cánidos, como son cánidos, los perros, lobos, perros. De ahí salen todas las razas de perros. Están los felinos, de ahí salen todos. Pero son especies, una especie no la puedes mezclar con la otra. Hoy en día la ciencia te lo explica todo. Génesis lo explicó, ya lo estudiamos. Y creó Dios cada especie según su género, según la especie. Entonces, el ser humano es ser humano. Y en ese extenderse por todo el mundo, pues según el clima, según los lugares, el hombre se ha adaptado. No es evolución, es adaptación, es distinto. El color de la piel, la estatura, la forma del pelo. El hombre se adapta al entorno. La capacidad de los seres vivos a la adaptación es impresionante. Pero no es evolución, sigue siendo hombre. La especie sigue siendo la misma. Un mono es de una especie, el hombre es de otra. ¿En qué momento un ser vivo dejó de ser un pez para convertirse en un reptil o en un ave? ¿En qué momento un ave dejó de ser ave para convertirse en un mamífero? No hay ningún vestigio de eso, ni ningún registro fósil, ni ninguna explicación científica. Eso no ocurre. No está ocurriendo en la naturaleza hoy. Entonces, aquí los gigantes salieron pues como otros con una menor estatura y otros con más, según los tiempos, según la alimentación, según los climas, según todo. La longevidad era cosa de antes del diluvio, de después del diluvio no. Piensa que en la Edad Media, por ejemplo, aquí en Europa, los hombres no solían medir mucho más de 1,50 m, los más altos 1,60 m. Yo mido 1,67 m. Pues en la Edad Media yo
hubiese sido Brad Pitt. Me tocó en el siglo XXI, ¿qué vamos a hacer? Pero la esperanza de vida igual, la esperanza de vida de la Edad Media pues era 35, 40 años. Si llegabas a 50, podías sentirte afortunadísimo. Entonces, lo que quiero decir que el texto no relaciona, no dice que cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres nacieron gigantes. No, está hablando de la maldad del hombre en este mundo. Está hablando de lo que está ocurriendo en este transcurso de la primera etapa de la humanidad hasta llegar al diluvio, porque el tema de este pasaje no es desvelarnos misterios de ángeles con mujeres y cosas así, no. Es decirnos que la maldad del hombre ha llegado hasta tal punto que Dios va a destruir a la humanidad para comenzar de nuevo. Ese es el tema de este pasaje. Así que nos tenemos que ceñir a esto y los argumentos van contra esa teoría que estamos viendo. Si resulta que fue culpa de que los ángeles vinieron y se allegaron a las mujeres que eran tan malos, ¿por qué destruye Dios a la humanidad? O sea, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio sobre de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Está hablando de la maldad del hombre, no está hablando de la maldad de los ángeles que vinieron y perdieron su dignidad y se llegaron, y por eso Dios dijo voy a destruir la humanidad. No, no es el argumento, no nos podemos fundamentar en esto. Esto nos llevará al diluvio. Ahora bien, también os dije antes, y os lo quiero mostrar, claro, en la Escritura, que la Biblia no siempre que dice hijos de Dios se refiere a ángeles creados. También se refiere a hombres, al pueblo de Dios, a los creyentes, y lo utiliza incluso de diferentes expresiones. Puede decir hijos de Dios, o puede decir hijos del Altísimo, o puede decir hijos de Jehová, diferentes expresiones. Te lo voy a mostrar, mira, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, Deuteronomio 14, 1. Sois hijos de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Sois hijos de Jehová. En el Salmo 82, versículo 6, dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Ves? Ahí se utiliza otro nombre, el Altísimo, hijos del Altísimo. Oseas 1:10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho vosotros sois pueblo mío, les será dicho sois hijos del Dios viviente. ¿Notas? Sois hijos de Dios, sois hijos del Dios viviente. Y aún en Mateo capítulo 5 versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, pues resulta que no tiene ese título en exclusiva a los ángeles. Si tú lees en la Biblia hijos de Dios, se refiere siempre a los ángeles creados. No, resulta que no está la exclusiva para ellos. Se puede referir en el contexto de Job a los ángeles creados, pero exclusivamente allí aparece eso, no aparece en ninguna parte más de la Biblia. En cambio, hablar de los hijos de Dios refiriéndose a los que son pueblo, los que creen en Él, sí está extendido por toda la Biblia, como os estaba mostrando. Así que la teoría de que los hijos de Dios son los descendientes de Set y las hijas de los hombres son los descendientes de Caín es la que tiene todas las papeletas para ser creída. Es la que gana, la que vence. Claro, alguno preguntará, ¿y entonces todos los descendientes de Set eran piadosos, eran creyentes, eran buenos? Y por el contrario decir, ¿y entonces todos los descendientes de Caín eran malos? No, claro que no. Y eso lo vemos en toda la Biblia y lo aprendemos en toda la Biblia. No todos los que nacieron de Abraham son hijos de Abraham. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se llama cristiano es un verdadero cristiano.
Y por el contrario, no todos los que no son descendientes de Abraham, porque en Abraham te será llamada descendencia, y aún los que no nacieron de la raza hebrea, ahora podemos ser hijos de Dios. Y en el antiguo Israel, gente como Rahab, una prostituta en Jericó, entró y fue contada como hija también. Pero la Biblia nos muestra lo que estábamos diciendo antes, que Dios sí marca una línea a seguir. Yo escojo un pueblo escogido ¿para qué? Para separarlos, es un pueblo santo, es un pueblo escogido, apartado, santificado de las otras naciones, de la idolatría, de la maldad, del pecado, y Dios lo quiere preservar. ¿Que dentro de ese pueblo habrá gente que será malvada y no creerá? Claro, por supuesto. Pero es a este pueblo al que Dios le da mandamiento, se le llama pueblo de Dios, se le llama hijos de Dios, ¿entiendes? Es generalizando. Y por el contrario, lo otro igual, gente que no son del linaje, pero entran a formar parte. Pero, por general, los cananeos tienen que ser echados fuera. Pero hay una cananea que creerá, no, esta que se quede. Pero siempre hablamos en términos generales para poder entender, explicar y tomar esos principios y poderlos llevar a la práctica. Entonces, ¿la unión produjo gigantes, sí o no? Bueno, ya hemos dicho que el texto no está claro, no dice eso. Y sí que nacieron gigantes de los hijos de Set y de las hijas de Caín, nacieron gigantes. Hombre, los gigantes surgen por cambios en la adaptación de los hombres, alteraciones, el clima, no sé, hay alteraciones, no sabemos bien por qué. Ahora, que existieron gigantes en la tierra, lo dice la Biblia, pero la cultura popular también lo dice. Hay muchas historias, leyendas, muchas de esas historias y leyendas tienen un fondo verídico, solo que después se trastornan y se deforman con el paso del tiempo. Aquí en Cataluña hacen festividades en las que sacan gigantes, os gegants. Son figuras hechas de papel maché, papel de este que hacen, bueno, lo fabrican diferentes materiales y lo sacan por ahí a bailar por las calles. Se mete un hombre debajo con el gigante allí, se ve el gigante por ahí bailando y lo sacan. Todas esas formas culturales vienen de tradiciones así de leyendas, de historias, de cosas que pasaron en la antigüedad. De hecho, aquí en la Biblia los gigantes van apareciendo a lo largo de la Biblia. David se enfrentó a Goliat, a un gigante, pero no es que Goliat era un caso raro y... No, Goliat era un gigante, pero había más. Allí mismo en el pasaje en el que David se enfrenta a Goliat se habla de más gigantes. Y antes de eso, antes de llegar a los tiempos de David, en los tiempos del Pentateuco, en Números ya se menciona a los gigantes. Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Está hablando de gigantes en Canaán, la tierra de Canaán. Los espías los vieron, y había allí gigantes. Pero fíjate lo que dice. ¿Qué dice? Raza de los gigantes. Dice, hijos de Anac. Era una raza, eran descendientes de hombres. Y ese es otro punto a nuestro favor de decir que los ángeles de Dios no se acostaron con las mujeres de la tierra y nacieron gigantes. Los gigantes eran una raza de hombres. Si no, los textos tendrían que decir, vimos allí gigantes, raza de los descendientes de las hijas de los hombres con los ángeles de Dios, caídos. Pero no dice eso en ningún sitio de la Biblia. Habla de los gigantes como una raza de hombres dentro de todas las razas. Aquí nos podíamos parar y estudiar las razas, porque eso es un estudio largo. En la humanidad ahí podemos estudiar las razas y hablar de todas estas cosas, pero no es el propósito ahora. Pero antes de terminar, en el mismo texto hay otra pequeña polémica que también tiene dos interpretaciones, lo que dice en el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí hay dos teorías.
En principio alguien diría, ah, sí, pues no lo sabía. Yo siempre he entendido que Dios le está poniendo límite a la longevidad del hombre hasta 120, no más allá, que esto realmente coincide con lo que hoy en día vemos y la ciencia nos dice. Difícilmente vas a ver a alguien que viva 120 años, que llegue a esa edad. Y si alguien llega, dice, hubo por ahí uno que pasó, tuvo 122, tal. Sí, no, pero estamos ahí. En ningún caso dice, sí, hubo uno que vivió 180. No, no existe. Que me diga 122, 125, 128. Sí. Porque aquí la Biblia nos está indicando un término, que en principio es ese, no superas esto. Entonces, en principio eso es lo que se entiende ahí al leer, pero hay otros que ven otra versión aquí de la enseñanza. Los que dicen que lo que Dios está diciendo es que yo voy a enviar un diluvio, pero os voy a dar una prórroga, un margen. Vais a tener 120 años hasta que el diluvio venga. Claro, algunos lo interpretan así porque desde que Dios anuncia el diluvio hasta que el diluvio viene pasan 120 años. Noé va a estar 100 años construyendo el arca, va a estar todo ese tiempo, ¿no? Entonces algunos lo interpretan así. Pero no es el caso, porque si tú lees las versiones de la Biblia que habla esto, si te vas a los textos originales, te das cuenta que está hablando de la longevidad del hombre. No está hablando de que voy a dar un margen de 120 años, aunque coincida el tiempo, pero no es ese el tema. Si lo leyésemos esto en diferentes versiones, pues entonces te das cuenta que en otras versiones pues está diciendo el versículo eso, ¿no? Por ejemplo, en la nueva versión internacional. Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Si lo miro en otra versión, por ejemplo, en la Septuaginta, no permanecerá, no, mi espíritu en estos hombres por siempre, por ser ellos carne, y serán los días de ellos 120 años. Está hablando de ellos, de sus vidas, de las personas. Sí que es cierto que algunos podrían, quedándose en alguna versión, decir, pero parece que podría estar refiriéndose a estos hombres que están vivos ahora y que morirán en el diluvio. Bueno, sí, parecería, pero cuando lees todas las versiones o vas a los textos originales te das cuenta que esto no es así, que se refiere, lo que Dios está haciendo es establecer un principio de vida para el ser humano, ya que el hombre ha pecado y es malvado, no puede vivir para siempre, así que el límite de su edad será 120 años. En cualquier caso están las dos teorías, y como dijimos al principio, como no tiene ninguna trascendencia en cuanto a doctrina o cosas fundamentales, bueno, pues nos quedamos ahí con lo que creemos que el texto dice, pero dejando un pequeño margen a decir, bueno, ¿y si fuese otra cosa? Pero repito, para montar teorías sobre cosas que diga la Biblia tienes que tener por lo menos un fundamento. Y en cuanto a esto de los gigantes, el fundamento parece que no existe. Lamento si a alguno le gustaba esta historia y siempre se la contaba por ahí a alguien. Sí, porque la Biblia dice que una vez los ángeles vinieron y se acostaron con las mujeres y tal. Y bueno, parece que no. Pero hay enseñanza, es lo que hemos visto, porque de alguna forma lo que Dios muestra es que Él escoge a personas. Antes de Israel, Dios escogió a Set. De Set vendrá Abraham. De Abraham vendrá David. De David, y así una línea genealógica que nos muestra de dónde vendría Cristo. Cristo siempre es el centro de la Escritura. Y lo dejamos ahí, queridos hermanos, porque se nos ha hecho el tiempo, se nos ha pasado ya nuestra hora de estudio. Así que, bueno, pues espero que hayáis disfrutado de la palabra de Dios,
que Dios nos haya enseñado un día más cosas nuevas, que seáis bendecidos y, si Él lo permite, mañana es viernes, recordad que es a las 6 de la tarde, a las 6. Me despido. Bueno, Joel y Gaby dijeron ahí, los Nefilim. Sí, los Nefilim son los gigantes. Pero los Nefilim venían ya con el formato de leyendas y mitos de los pueblos paganos. Entonces ahí se hablaba de esos Nefilim. Pero bueno, ya no me enrollo más, que terminamos. Un abrazo, que Dios os cuide y os bendiga. Y mañana a las 6 de la tarde nos vemos con hermenéutica bíblica. Hasta entonces, disfrutad del tiempo con los seres queridos, con la presencia de Dios en vuestras vidas y de mi parte, pues ese cariño que siempre os muestro a todos. Hasta mañana.